Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Qué bendición estar de nuevo con ustedes en el tema de Gálatas. Espero que hayan tenido un lindo tiempo en la mañana del domingo. Bueno, vamos a continuar en nuestro estudio de Gálatas, capítulo 5 y el versículo 16 y 17. Dos versículos nos ha ocupado hablando del tema de los conflictos o el conflicto espiritual del creyente. Vamos a volver a leer el versículo 16 y 17 en esta tarde. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Hemos estado estudiando ya por 2 domingos el consejo del apóstol Pablo de andar en el Espíritu y no en la carne. Y hemos observado que hay 2 deseos, ¿verdad? Una esencia, 2 deseos o 2 voluntades, ¿verdad? Y más tarde vamos a estudiar, o más después vamos a estudiar el deseo de la carne, ¿verdad? Ahorita estamos estudiando el deseo del Espíritu. Y hemos visto, hasta ahora, hemos entrado al fruto del Espíritu y hemos observado por lo menos 5 elementos que es mencionado en Gálatas 5:22, donde se nos presenta el fruto del Espíritu. Dice ahí, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Hemos ya observado el amar, ¿verdad? No odiar. Hemos observado el buscar, el gozarse en el Señor, aún en las dificultades y sufrimientos. Número 3, buscar la paz siempre en todo conflicto, ¿verdad? Les animé a hacer paz siempre. Número 4, tener paciencia con todas las almas, aún con nosotros mismos. Número 5, ser piadosos, ¿verdad? Y estuvimos estudiando esto. Lo último, enseñé que los hombres piadosos se escasean, hablando de el ser piadoso, lo cual es lo que el Espíritu Santo de Dios desea que nosotros manifestemos, ¿verdad? Hoy en esta tarde vamos a continuar en los últimos 4 elementos, porque son 9, ¿verdad? Hemos visto 5 y vamos a observar los otros 4 que son importantes también en andar en el Espíritu. Acuérdense que el poner en práctica el fruto del Espíritu, estamos andando en el Espíritu. No solamente eso, sino que estamos obedeciendo a la voluntad del Espíritu. ¿Okay? Y este es el lugar donde nosotros nos debe de ocupar como cristianos. Estar bien ocupados en hacer o andar en el Espíritu o satisfacer el deseo del Espíritu Santo. All right. Número 6, si están siguiendo las notas, el número 6 habla de ser bondadosos. Note lo que dice ahí, bondad, ¿verdad? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. 5 de esos ya los vimos. Y ahora el siguiente es bondad. Bondad. Ser bondadosos, afectuosos, amables, inclinados a hacer el bien. Básicamente es imitar la obra de Dios, porque no hay nadie bueno, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ni aun uno. Pero la bondad obviamente nosotros la conocemos porque la hemos conocido de Dios. Dios es el Dios bondadoso, es el Dios que se ha manifestado con el pecador. Nosotros no merecemos más que la justicia de Dios, no la bondad de Dios, no la gracia de Dios,
sino que la justicia de Dios, el castigo de Dios. Eso es lo que merecemos, ¿verdad? Bueno, déjeme orar para que el Señor bendiga su palabra. Padre, damos gracias por el privilegio que nos da de continuar estudiando, Señor, este tema tan precioso del conflicto del Espíritu en nuestras vidas. Y, Señor, esto es tan importante en cada uno de nosotros, los cristianos. Permítenos, Señor, aplicar, internalizar y entender, Señor, este tema tan importante para poder así, Señor, estar listos, prestos cada día, trayendo placer al deseo del Espíritu y nuestras acciones en el cuerpo, trayendo placer al Espíritu Santo de Dios. Y, por supuesto, al final del análisis es traer honra y gloria, Señor, a ti en todo lo que hagamos en el Espíritu. Bendice, por favor, tu palabra en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ser bondadosos, afectuosos, amables, esto es parte del cristiano inclinado a hacer el bien. O sea que la bondad, ¿verdad?, es, por supuesto, el resultado de hacer el bien. Vaya a Proverbios capítulo 3. Proverbios 3 y el versículo 27. Aquí está bien claro, la palabra de Dios nos enseña de algo que no podemos negarnos a hacer. Observe lo que dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Volvemos a hablar el tema del poder, ¿verdad? Acuérdense que el poder viene de Dios, no viene del hombre. Dios es el que administra la habilidad de poder nosotros no solamente entender la necesidad, pero también operar la necesidad. Tremendo mensaje del hermano Dean el miércoles pasado, que habla de que nosotros no podemos, ¿verdad? Si Dios no lo hace, es imposible que nosotros lo hagamos. Todo lo que nosotros emprendemos a hacer para el beneficio del reino de Dios tiene que ser en el Espíritu y tiene que ser a través del poder de Dios y del Espíritu. Entonces, este poder o esta habilidad de poder hacer bondad o hacer el bien, no podemos negarlo cuando ha sido proveído. Si dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Obviamente, si no tiene el poder para hacerlo, no se espera de que una persona, ¿verdad?, pueda producir bien, porque no puede. Pero el poder viene de Dios, y entonces Dios es el que puede hacer las cosas. Pero nosotros tenemos que ser responsables de que es mi responsabilidad. Si nosotros ignoramos la responsabilidad, entonces de nada sirve el poder. O sea, Dios puede proveernos a nosotros el poder y puede darnos las habilidades para hacerlo. Nos puede dar el discernimiento para ver la necesidad. Puede darnos también incluso las personas en el camino para poder hacer el bien. Pero si nosotros nos negamos, ¿verdad?, aún teniendo el poder y teniendo la facultad de entender todo, y todo está en su lugar para hacer el bien, pero si me niego, inmediatamente queda descartado todos los ingredientes, todas las posibilidades, ¿verdad? Son nosotros los humanos, somos los que podemos causar, que sucedan las cosas.
hablando del poder de Dios ya dado a nosotros, pero si nosotros nos negamos también podemos afectar, ¿verdad?, el poder de Dios y la manifestación de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos enseña que andemos. El andar es que nosotros tomamos la responsabilidad. Nosotros podemos tener todas las facultades, pero estar sentados sin hacer nada y sin movilizarnos, entonces es imposible que podamos nosotros conseguir hacer algo. Entonces necesitamos andar, en otras palabras, actuar, para que suceda lo que debe suceder. No te niegues a hacer el bien. El problema del cristiano es que muchas veces negamos al Espíritu Santo de Dios que se manifieste. Él nos da la facultad, Él nos da el discernimiento, Él nos pone las personas, pero nosotros ponemos la disposición. En otras palabras, nosotros negamos, cerramos la oportunidad de la manifestación del poder del Espíritu. Y es ahí donde nosotros necesitamos, ¿verdad?, reconocer nuestra responsabilidad. El no negarnos, ¿verdad? Acuérdense lo que pasó con el apóstol Pedro y nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que pasó? Pedro hablaba mucho, que yo esto, Señor, y yo esto, yo voy a hacer esto por ti, y voy hasta morir por ti, y voy a hacer, todo lo que se me demande de mí para poder cumplir y mostrarte cuánto te amo y cuánto estoy consagrado a seguirte, someterme a ti, a tu autoridad y seguirte hasta el fin, Señor. ¿Y qué pasó? En el momento de la necesidad, él negó al Señor 3 veces. Negó al Señor 3 veces. Yo creo que esa es una de las historias más tristes de un ser que sigue al Señor Jesucristo o que ha consagrado su vida al Señor Jesucristo, y el mismo Señor Jesucristo lo confronta y le dice, el Señor, ¿verdad?, antes que suceda, dice, 3 veces me negarás. En esta noche, cuando el gallo cante, 2 veces, 3 veces me negarás. El Señor Jesucristo, cuando estaba en el Monte de los Olivos orando, el Señor dijo algo bien importante dentro de ese contexto. El Señor dijo que a la verdad el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Y el Señor los confronta porque no podían haber velado, no pudieron velar con el Señor en oración. Otra vez, está el poder, está la facultad, está el Espíritu, está Cristo allí, presente. Y sin ser así, ellos no pudieron hacer en sus propios esfuerzos, no lo pudieron llevar a cabo. Y lo otro es negarse, ¿no? Negar la responsabilidad del momento. Esto es bien crucial. Note que la bondad nuestra, podemos negarla a alguien. ¿Okay? Eso es lo que debemos de aprender sobre este tema. Eso quiere decir que nosotros necesitamos esforzarnos a no negarnos. ¿Okay? Considerar de que si tenemos una responsabilidad necesitamos ejecutarla, aunque no convenga a veces. Entonces, necesitamos aprender. Esto es lo que es andar en el Espíritu, ¿verdad? Depender en el Espíritu, satisfacer al Espíritu y la voluntad del Espíritu. Es hacer el bien. Entonces, son Romanos capítulo 13, un versículo ahí, esto no está en las notas, pero vaya a Romanos 13, hablando de este tema. A ver. Romanos 13, 7. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y luego dice, no debáis a nadie nada, solo, ¿qué más? Solo una cosa tiene
que deber, sino, dice, el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El amor precioso, ¿no? O sea que por amor es que hacemos lo que hacemos. Cristo, verá, por amor a nosotros, todo lo que hizo por nosotros, muriendo, viniendo a la tierra, condescendiendo de su trono para podernos dar el beneficio que nosotros necesitamos. El Señor Jesucristo es el que toma la responsabilidad de hacer lo que hizo para darnos el beneficio que nosotros disfrutamos. Ese es el punto clave. O sea que nosotros vamos a traer un beneficio a alguien, pero necesitamos nosotros responsabilizarnos de este bien, de esta acción de bien que alguien espera y que está necesitada y que nosotros, si nosotros no la manifestamos, no va a ser recibida. Por eso dice en Proverbios, no nos neguemos, era hacer el bien cuando es debido. O sea, obviamente eso hay una deuda. La palabra debido ahí es que hay una deuda. El hacer el bien es una deuda. O sea, el mundo está esperando que alguien les haga el bien, porque el mundo siempre hace el mal. La palabra de Dios dice que el mundo siempre se inclina al mal, al pecado. El bien, o sea, nadie se lo debe a nadie, al menos que sea un cristiano. O sea que la gente en el mundo sin Cristo, ellos no andan pensando de que ellos les deben el bien a alguien. No, pero nosotros sí. Nosotros cristianos sí, nosotros tenemos una deuda. Y la deuda es hacer el bien porque hemos recibido bien. Y entonces el bien que hemos recibido necesitamos darlo de regreso a alguien que lo necesita. Si es debido, dice ahí, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. ¿Quién es el que es debido? El impío y por supuesto el cristiano. ¿Verdad? Porque hay cristianos que necesitan también bondad de otros cristianos. Porque a veces así es como también se manifiesta la ayuda, la afirmación, ¿verdad? De un cristiano con otro cristiano, ¿verdad? Cuando hace un cristiano una bondad para con alguien más, aunque lo más importante es hacer el bien, ¿verdad? Y a cualquier persona, pero más a las personas que es debido. ¿A quién es debido? Las personas que no conocen este bien. Entonces, hay una responsabilidad en nuestras manos. Cuando tuvieres el poder para hacerlo, nosotros tenemos la responsabilidad de dar este precioso bien. Ser bondadosos, afectuosos, amables todo el tiempo, inclinados a hacer el bien. Número 7, confiar y depender en Dios siempre. Esto habla, por supuesto, del tema de la fe. Y ahí esa es la palabra, ¿no? que es descrita ahí en Gálatas. Veamos ahí Gálatas capítulo 5 y el versículo 22. Al final dice bondad y fe. ¿Okay? Estas son manifestaciones de nuestras responsabilidades para mostrar el deseo del Espíritu Santo de Dios. La Biblia nos enseña, ¿verdad? Este versículo en Hebreos capítulo 11 y el versículo 6, hablando de la fe, dice el versículo 6 lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Okay, confiar y depender en Dios siempre. Esa es la responsabilidad por excelencia del cristiano. En otras palabras, la expectativa de Dios sobre sus hijos es que nosotros estemos confiando en Él. Okay, no importa lo que suceda en nuestras vidas. Okay, él dice que de la manera que nosotros podemos agradar a Dios es que nosotros creamos en Él. Eso es lo que dice el versículo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, sin confianza. La palabra fe habla de confianza, habla de reclinarse en el objeto que ha prometido lo que ha prometido. En este caso,
¿verdad? Dios, Él es nuestro objetivo. Okay, el cristiano vive esperando la venida del Señor Jesucristo, por ejemplo. Entonces es un objetivo que nosotros vivimos, ¿verdad? Y todo lo que hacemos, todo lo que sacrificamos en la vida, está eso delante de nosotros. Todo lo que estamos llevando a cabo nosotros con ¿verdad? Para llegar a ese fin. Y por supuesto, no por lo que hacemos, ¿verdad? Vamos a obtener eso, sino que es la promesa de Dios, ¿verdad? Que nosotros vivimos por promesas. Entonces, se nos aclara que la confianza que nosotros debemos a Dios, de reclinarnos a Dios, es creer lo que Él nos ha prometido. Y este es lo que es el capítulo 11 de Hebreos, ¿no? Aquí está el tema de la fe de todos aquellos que confiaron en Dios y murieron confiando en Dios. Y este es por excelencia, es el testimonio de todos estos que creyeron en Dios, grandes hombres de Dios, que ellos vivieron y no recibieron, dice la palabra de Dios, porque ellos esperan lo que Dios había prometido. Nosotros vivimos de esa manera igualmente, ¿verdad? Pero necesitamos vivir en nuestra vida confiando en Dios. La palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá. Se nos da a nosotros la responsabilidad de confianza en Dios, de sus promesas, de su palabra, de todo aquello que no podemos ver solamente es proveído a través de literatura, a través del Espíritu Santo de Dios, y se nos promete de esa manera. Entonces nosotros, como buenos hijos, ¿verdad? Hemos creído en Dios y sus promesas, y eso nos ayuda a mantenernos quietos, sin estar preocupados, sin estar pensando contrario o dudando, ¿verdad? Lo que Dios ha dicho. Porque Satanás, el trabajo de Satanás son herramientas que él usa en contra de nosotros. Él usa la duda, ¿verdad? Esto es uno de los peores enemigos de la fe. La duda, cuando la gente duda acerca de la palabra de Dios, duda acerca de las promesas de Dios, duda acerca de lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas, duda acerca del caminar. Las personas tienen quizás 10, 15 años caminando en fe, ¿verdad? Por fe en el Señor. De repente, en esos 15 años se encuentran con un grave problema, ¿verdad? En el camino de los 15 años de cristianismo. Y ellos se encuentran con un grave problema y no hayan qué hacer. Y ahí muchas veces Satanás los puede confrontar en ese camino, en ese journey, en ese viaje de fe, ¿verdad? Y Satanás puede meter una duda y decir, ¿sabes qué? 15 años has vivido para Dios, mira cómo te paga. No, hombre, no vale la pena vivir para Dios. Siempre terminas perdiendo, siempre terminas, mira, 15 años, ¿y qué? ¿Qué es lo que has conseguido? Satanás es tremendo. Okay, esa es la manera que él opera, y por supuesto Él no tiene misericordia. Cuando Él pone un pensamiento de duda en el corazón y en la mente de alguien, es para destruirlo, no solamente para tergiversarlo, para llevárselo por un camino equivocado, sino que quiere destruirlo. All right? Y ese es el trabajo del enemigo. Entonces, la duda, okay, es contrario a la confianza. Necesitamos cuidar de no dudar de Dios en el camino que nosotros vamos, ¿verdad? Aunque se vea aquello un poco no muy claro, ¿verdad? Por eso, hermanos, es importante leer la palabra de Dios, amén. Tener la palabra de Dios, leerla, conocerla, porque van a venir momentos de duda. Van a venir momentos de ataques, ¿verdad? Al razonamiento. Van a venir momentos de ataque al humanismo nuestro. Van a venir momentos de ataque a nuestras debilidades carnales. Van a venir momentos de que va a atacarnos incluso a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. Y todo esto es para confundirnos, ¿verdad? Y cuál es nuestro enfoque.
Si usted puede observar, este fue la realidad con Job, ¿verdad? Todo lo que estaba sucediendo con él. Vino muchas dudas a él. La conversación con las amistades produjo muchas dudas, porque ellos hablaban las cosas que hablaban y Satanás usó las voces de ellos, ¿verdad?, para meter e inyectar dudas en el corazón de Job. Aunque al principio Job estaba ya determinado, lo que Dios dio, Dios lo quitó, gloria sea glorificado Dios para siempre. Pero llegó un momento de que tuvo duda. Y eso es el trabajo de Satanás. Gloria a Dios que Dios no lo dejó a Job, ¿okay? Porque Job era un hombre que, ¿verdad?, amaba al Señor. Y habían dudas, habían preguntas que él tenía. Y como todos, podemos tener preguntas en las dificultades más peores que estemos viviendo. Y van a haber preguntas. Hey, las preguntas no son pecado. Cuando usted tiene preguntas para con Dios, eso es una cosa. O sea, tener concernientes no es lo mismo a tener dudas. ¿Okay? Tener concernientes no es lo mismo a tener dudas. Concernientes son preguntas. Dudas ya es opacar la verdad o lo que se ha dicho y no creerlo. ¿Okay? Es totalmente diferente. Número 7, confiar y depender en Dios siempre. Número 8, modestos, humildes, dóciles. Eso nos enseña, esa es la otra característica del Espíritu de Dios. Okay, acuérdense que todo esto es para que nosotros lo practiquemos, no solo lo leamos, y por eso estoy yéndome despacito para entender el deseo del Espíritu de Dios. Okay, versículo 23, dice ahí en Gálatas 5:23, mansedumbre. Okay, esto habla de lo modesto, o sea, del individuo. Ser humildes, ser dóciles. Esto es lo opuesto de ser arrogantes y orgullosos. ¿Okay? Eso es lo opuesto de ser arrogantes y orgullosos. Habla de la mansedumbre. Esta mansedumbre, ¿verdad? El ejemplo quien nos da de esta mansedumbre es nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Vayamos a Mateo capítulo 11. Mateo 11, observe lo que dice la palabra de Dios. Mateo 11, versículo 29. Note lo que dice la palabra de Dios. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Note qué lindo lo que nos enseña el Señor aquí en este pasaje. Él dice, los que estáis trabajados, los que estáis cargados, ¿verdad? Dice, venid. Obviamente, ¿quién no está cargado y, ¿verdad? De corazón? Note que de la manera que nosotros encontramos esta docilidad, la encontramos y descansamos en el Señor, porque Él es el que excambia con nosotros lo que nosotros necesitamos. Entonces dice el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y no te dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nuestras almas todo el tiempo andan preocupadas, cargadas, irritadas. Andamos con expectativas o esperando cosas que queremos ver y no suceden. Y estamos proyectando cada día, ¿verdad? Nos proyectamos a lo que queremos observar y hay expectativas. Y estas expectativas no llegan a las cosas, o sea, nos infunde pena.
¿Cómo vamos a tener nosotros, cómo vamos a ser nosotros humildes y mansos y tranquilos cuando estamos no tranquilos, cuando no estamos en paz, cuando no estamos, en control, sino que las circunstancias nos controlan a nosotros? Entonces el Señor habla de que la manera que podemos nosotros ser humildes y tener esta paz tranquila, ¿no?, en el alma, es cuando tenemos control de las cosas en este caso. Y por supuesto no podemos, pero Él dice, yo soy el que puedo darles a ustedes esta paz, esta tranquilidad. La misma mansedumbre que, ¿verdad?, descansó en el Señor Jesucristo y su característica como persona, esto infundía tranquilidad y paz aún a los discípulos, ¿verdad? Cuando se manifestaba esta tranquilidad de parte del Señor, o el control, más bien dicho, de todo lo que, ¿verdad? Porque la gente anda toda distorsionada de la vida, en las circunstancias que están experimentando. Y por supuesto, note que la mansedumbre y la humildad se unifica, ¿verdad?, dentro de esta característica de paz, de descanso. Y eso es lo que es una persona mansa, una persona humilde, una persona modesta, ¿okay?, que está en control de las cosas, no depende de las circunstancias, sino que, ¿verdad?, está dependiendo del Señor, se reclina en el Señor, espera en el Señor, y sabiendo que está trayendo honra y gloria al Señor. Dios honra a los que le honran. El Señor va a dar, ¿verdad?, discernimiento, sabiduría, y le va a dar capacidad a la persona de poder sostenerse en dificultades, y ser de bendición a otros, ¿verdad? Note que el Señor, hablando de sufrimiento, hablando de persecución, el Señor Jesucristo, estaba siendo perseguido, iba a ser muerto. El Señor siempre tenía que esconderse el Señor. Y sin embargo, Él está tranquilo, humilde, dice, anda descansando, dice, lleva mi yugo, cambiemos mi yugo por el tuyo. El tuyo es cargado, tiene muchas dificultades. El Señor estando en la mira de los ojos de los líderes en Israel, Él siempre era el que producía descontento a los fariseos y a los escribas, ¿verdad? El Señor siempre era confrontado. El Señor estaba siempre perseguido. El Señor no es que todo le iba de maravillas. La cuestión es que Él tenía el control de todo. Y aunque estaba siendo perseguido, y aunque estaba siendo vituperado, aunque estaba siempre en los ojos de aquellos que le odiaban, de eso estamos hablando. Lo que estaba pasando con el Señor, todo el Señor lo tenía en control. All right? Y sabiendo de que hasta lo querían matar. Por eso dice el Señor, venid a mí y descansad. Qué lindo, ¿no? Y eso es lo que necesitamos. En 2 de Corintios, hablando siempre del tema ahí 2 de Corintios 10. Sí. Y el versículo 1. Note ese versículo, el apóstol Pablo dice, yo Pablo ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. El apóstol Pablo menciona al Señor Jesucristo. Yo Pablo dice, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Qué lindo.
sea, Él no dice por la ternura mía o por, ¿verdad?, mi humildad. No, Él está hablando acerca de aquella mansedumbre que fue transmitida cuando Él conoció a Cristo. Cuando Él conoció, wow, o sea, imagínense qué tremendo descubrimiento del apóstol Pablo saber de que el que había sido crucificado en la cruz de Calvario, ¿verdad?, había sido perseguido, había sido mutilado, había sido latigado, había sido escupido, había sido pisoteado, había sido ofendido. Todo aquello que hicieron en contra del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo manifestaba hasta mansedumbre. Y esto es lo que el Espíritu Santo de Dios desea de nosotros. La voluntad del Espíritu Santo de Dios de que nosotros podemos estar siendo perseguidos, podemos estar siendo pisoteados, ofendidos, podemos venir a ser ¿verdad?, el reír de alguien o que se burlen de nosotros, no importa. Pero la mansedumbre es real, o sea, y es necesaria para manifestarla en cualquier condición que el humano esté viviendo. Pues el Señor Jesucristo, ¿verdad?, otra vez, sufriendo todo lo que sufrió, y el apóstol Pablo menciona la mansedumbre del Señor. ¿Okay? Y la ternura, dice, y mansedumbre del Señor. Yo, dice, que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros. El apóstol Pablo había aprendido la humildad del Señor Jesucristo y había manifestado, por supuesto, esta humildad que era necesaria. Era necesaria. Así como el Señor Jesucristo la mostró, nosotros necesitamos también mostrar esta mansedumbre, ¿verdad? Aunque seamos pisoteados, ofendidos, perseguidos, no importa. Necesitamos ser humildes y al mismo tiempo modestos, dóciles, ¿verdad? No arrogantes, no orgullosos. El orgullo es contrario a la humildad. Entonces, qué importante. Estos son elementos del Espíritu de Dios que desea que nosotros desarrollemos. Pero se fija que esto no puede ser ejercitado. Si nosotros no lo podemos experimentar si no es ejercitado. Necesitamos nosotros ser responsables de esta importancia de la mansedumbre. Y yo sé que la mansedumbre en nuestro tiempo, ¿verdad?, se ve como que es un escape, ¿verdad? O alguien puede decir que es un escape. La mansedumbre, por ejemplo, en los varones en nuestros tiempos no se ve la mansedumbre. Se ve más la defensa, el orgullo, la altanería, la rebeldía. Se ve más esto manifestado que la humildad y la modestia. Ser humildes como el Señor. Le vuelvo a repetir, el tema de del desarrollo del deseo del Espíritu, créanmelo, no lo estamos practicando. Y necesitamos practicar eso, necesitamos ponerlo en práctica, necesitamos aplicarlo a nuestra vida. Nosotros no vamos a poder ver esta manifestación poderosa de Dios en nosotros si nosotros no lo ejercitamos. ¿Okay? Necesitamos, y por supuesto Cristo es el que nos ayuda en todo lo que no podemos. Número 9, y ahí el final de Gálatas 5:23, dice ahí, note, mansedumbre, templanza. ¿Okay? Contra tales cosas no hay ley. Tener control de sí mismo, templanza, la palabra templanza habla de tener control de sí mismo, ser discreto y prudente en el trato de los demás, ser prudente y discreto en el trato de los demás. Vamos por favor
Y cómo esto es tan importante en nuestro tiempo, ¿no? Porque, hermanos, aún en el cristianismo hay gente que no tiene escrúpulos, hay gente que son bien rústicos, siendo cristianos, habiendo recibido a Cristo como su único Salvador, ¿verdad? Son bien rústicos para tratar a otras personas, no tienen tacto, no son prudentes, les importa, no les importa la gente o qué efecto va a tener si ellos se comportan negativos o demandantes, qué efecto va a tener con los demás. Y muchos se preocupan más de lo que les interesa a ellos o les conviene a ellos que lo que le conviene al prójimo. Desafortunadamente, eso es la realidad. El capítulo 10 de Proverbios, versículo 19, dice la palabra de Dios: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Okay? En las muchas palabras no falta el pecado. ¿Okay? En las muchas palabras no falta pecado. Eso lo que quiere decir es que en las muchas palabras siempre existe el pecado. En otras palabras, siempre en las abundantes palabras, solo por hablar y hablar y hablar, habrá pecado presente en la conversación. Eso es lo que el versículo dice. Mas el que refrena, dice, sus labios, ¿okay? El que refrena sus labios es prudente. O sea que se nos manda de la palabra de Dios a que en las conversaciones que nosotros entablemos con las personas que nosotros tenemos relaciones, ¿verdad?, de conversaciones, necesitamos saber cómo hablar, cómo usar la prudencia y cómo usar las palabras, ¿verdad? Porque las palabras duelen más que los golpes y podemos ofender, ¿verdad? Entonces es bien fácil hablar. Por eso dice la palabra de Dios que en las muchas palabras no falta el pecado. Porque es bien fácil hablar, bla, 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 un montón de palabras. Pero en la abundancia de las palabras que sale, si no se discierne lo que se está conversando o lo que se está exponiendo, entonces puede venir con, ¿verdad?, el efecto del pecado. Y entonces, en vez de hacer bien, vamos a hacer mal. Entonces, hablando de la poesía hebrea, nosotros sabemos que, ¿verdad?, existen dos clases de, la poesía en inglés, ¿verdad?, se concentra en la armonía de los sonidos, ¿verdad?, cuando hay poesía. Pero la poesía hebrea, la importancia es el doble pensamiento. En otras palabras, la armonía de dos pensamientos iguales. Y eso es lo que sucede, ¿verdad?, en las Escrituras. Y estamos hablando de el 93-94% de la Escritura hebrea, ¿verdad?, presenta la palabra de Dios en este contexto, que siempre Dios usa la poesía, ¿verdad? Y el contexto de la poesía nos da tremendas enseñanzas. Aquí en el versículo 19, en las muchas palabras dice no falta el pecado. Note, eso es una manera de decir, cuando hablamos de más, ¿verdad?, habrá pecado. Y dice la siguiente frase: mas el que refrena sus labios, hablando de las mismas palabras, el mismo tema, ¿okay?, pero es otro pensamiento. Los dos pensamientos se ubican en el mismo conversación. Eso es prudente. En otras palabras, al disminuir el montón de palabras, entonces la persona disminuye el pecado y será prudente. Tremenda enseñanza ahí en ese versículo. Entonces, nosotros como cristianos, ¿verdad?, se nos manda a nosotros a tener control de nosotros mismos, lo que hablamos, lo que decimos, lo que nosotros comunicamos. Necesitamos ser discretos,
necesitamos tener prudencia, ¿verdad?, con las demás personas. Note el capítulo 11 en el mismo Proverbios 11, 12, dice la palabra de Dios: el que carece de entendimiento, note la poesía aquí, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Habla de la prudencia y habla de la persona que no es prudente, ¿verdad? El que carece de entendimiento no es prudente, menosprecia a su prójimo, no le importa, ¿ok? Mas el hombre, dice, prudente calla. O sea que qué importante no saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo escuchar. Qué importante. Y hay mucha Biblia sobre este tema en la palabra de Dios. Continuemos, note el capítulo 12 en Proverbios 12, 16. Esto es bien importante, por eso puse varios versículos aquí. Note 16, 12 dice: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. En otras palabras, ¿verdad?, el que no hace caso de la injuria no se va a rebajar. La persona, o sea, ¿cuántas veces necesitamos nosotros a veces ignorar los conflictos, ¿verdad? En otras palabras, no rebajarnos al template o a la demanda del momento, porque cuando nosotros seguimos el pleito de alguien, estamos nosotros rebajándonos al nivel de las personas, ¿ok? Y entonces, ¿quién viene a controlar a quién? Entonces, cuando nosotros nos sometimos al nivel de las personas que están confrontándonos, ¿verdad?, por problemas, negativas, lo que sea, entonces venimos a ser manipulados por el momento y las circunstancias de aquella situación que está viendo negativa. Al ignorarla, la persona es prudente y no va a escalar el problema. El problema se va a disolver porque hay alguien que está haciendo paz, alguien que está buscando la prudencia, alguien está buscando la tranquilidad y no el problema. Entonces, qué importante, ¿no? Todo esto son, y sabe que estos son momentos que suceden a cada rato en nuestras vidas, pero necesitamos estar sabidos, ¿verdad?, cuando estos momentos se manifiestan. Eso dice la palabra de Dios ahí: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Luego tenemos el capítulo 13 de Proverbios ahí, ¿okay? Versículo 16, 13, 16. Dice lo siguiente: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Ahí está. Habla de la insensatez. O sea, aquí está la combinación de la prudencia y la insensatez. Si usted quiere ser prudente, ¿verdad?, va a observar qué es lo que va a hablar, cómo lo va a decir, ¿verdad?, cuándo lo está diciendo o cuándo callar. Esa es prudencia. La insensatez es la que habla. La insensatez habla hasta por los codos. La insensatez solamente manifiesta su pensamiento, no le importa el efecto que va a tener de lo que va a conversar y lo que va a expresar. Note que esto es el deseo del Espíritu. Y el deseo del Espíritu es necesitado y es demandado. El apóstol Pablo nos manda que andemos en el Espíritu. Ahora, habiendo dicho esto, quiero llevarlos a 1 de Juan. Esto es lo que es andar en el Espíritu. Esta nota no está ahí, pero vayamos a 1 de Juan y terminemos este tema. Note, 1 de Juan capítulo 1 y el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Bueno, leamos el versículo 5, perdón. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, dice el apóstol Juan. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él.
So, escuche esa palabra, luz. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Okay, so, fíjese, si decimos que tenemos comunión con Él, hablando del Espíritu, ¿no? Y andamos en tinieblas, ¿qué venimos a hacer? Mentirosos. Y no practicamos la verdad. Pero, versículo 7, si andamos en luz como Él está en luz. Okay, aquí está, bien importante, ¿ok? Dios está en luz. Dios no está en las tinieblas. Entonces el cristiano ha sido dado luz para que andemos en luz y vivamos nuestra vida glorificando al Dios de la luz. Entonces dice que si andamos nosotros, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. O sea, andar en tinieblas es no andar en la luz, o sea, salirnos de la voluntad de Dios. O sea, la luz es lo que manifiesta todo, ¿verdad? So, cuando nosotros andamos bien con Dios, vamos a estar manifestados delante de Él. Nuestras obras van a ser manifestadas, nuestros pensamientos van a ser manifestados, nuestras acciones van a ser manifestadas. No van a ser escondidas porque estamos en la luz. Y entonces Dios quiere, hablando del Espíritu Santo de Dios, que andemos en luz. O andar en el Espíritu es lo mismo. Andar en luz. Esta es una preciosa ilustración para poder enmendar nuestros caminos. En otras palabras, cuando usted está haciendo mal, usted puede percibir que está en las tinieblas. Y cuando usted está haciendo el bien, haciendo lo que es correcto, hablando de estos fruto del Espíritu, ¿ok? Entonces está en la luz y obviamente usted va a poder percibirlo, si está haciendo el bien, si está siendo prudente, si tiene paciencia con las personas, si está siendo bondadoso, si está confiando en Dios, si está teniendo control usted en el Espíritu de todas las cosas, si usted está amando o está odiando. O sea, esto es importante porque el Espíritu, hablando del Espíritu y su deseo y su voluntad, ¿verdad? Es que andemos en la luz. Entonces, la importancia, versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y aquí está, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esta es la responsabilidad que tenemos, hermanos, en el Espíritu. Note que se toma, o sea, todo este tiempo para poderle desmenuzar cada uno del fruto del Espíritu, de los elementos del fruto del Espíritu y aplicarlo a nuestras vidas. Y sería bueno continuar enseñando sobre el tema. Note que ese es un tema que ya se habló, 2 domingos se ha tomado para poder hablar del tema. Luego vamos a hablar del tema de la carne porque necesitamos ver la diferencia del espíritu, andar en la voluntad del Espíritu con la voluntad de la carne. Vamos a ver toda esa diferencia en la próxima semana. Pero hermanos, les animo, ¿okay?, a que pongan en práctica lo que hemos visto. Los mensajes están ahí, hermanos. Pueden volver al mensaje anterior para poder observar. Actually, este es el tercero domingo de que estamos hablando de este conflicto. Observe eso, medítelo, y esto debería ser nuestro negocio que nos ocupe a nosotros en nuestra vida cotidiana. Cómo vivir complaciendo el deseo del Espíritu Santo de Dios y andar en luz. ¿Okay? Esto es nuestro negocio. Esto es nuestra responsabilidad. ¿Okay? Eso ahí está en sus manos. Y primero Dios, que usted considere volver a escucharlo, volver a analizarlo y ver y tomar notas qué es lo que necesita, porque esto es lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? El beneficio es para nosotros. Amén. Hasta ahí la enseñanza. Padre, damos gracias por el privilegio que nos da de
escudriñar las Escrituras en este tema del conflicto espiritual que tenemos. Te pido, Señor, por nuestros hermanos en Cristo, todos aquellos que están viendo y están aprendiendo, Señor, este tema tan importante y es tan necesario, Señor, para cada uno de nosotros, para vivir en el Espíritu y estar en luz, para que andemos en armonía con Cristo Jesús. Bendice, Señor, a los hermanos, ayúdales a ser fieles y ser hacedores de lo que ellos han escuchado. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén.